Bueno. Arratsalde on denori eta eskerrik asko etortzeagatik ekitaldi honetara. Nun egin nahi dut zerbait sentituago, esperientzialago, kontzeptuala baino. Zerbait para experienciar, para experimentar, algo más vivido que solo un desarrollo conceptual. O sea que hace falta un poco de valentía y arriesgarse, ¿no?, a ponerse en cuestión para descubrir algo sobre uno mismo, ¿no? Por eso, lo primero que os propongo es hacer una pequeña meditación guiada, para lo cual, para meternos en situación y de alguna manera descubrir en nosotros mismos esto que hoy quiero que repensemos entre todos, ¿no?, que es el problema del, yo lo llamaría viejismo, porque he estado mirando y parece ser que en castellano se admite más el modismo edismo o edaísmo, pero me parece una especie de, una vez más, como una especie de tabú, de ocultación de algo que es perfectamente natural, ¿no?, que es el envejecimiento, el proceso de envejecimiento. Y por eso creo que las cosas, bueno, pues podemos tratarlas con los nombres que utilizamos normalmente, ¿no? Entonces vamos a ver hasta qué punto estamos, de alguna manera, condicionados por ese ismo, esa especie de cultura de la ocultación del envejecimiento, ¿eh? Entonces poneros cómodos en vuestro lugar. Se trata de que estemos a gusto, de que nos sintamos partícipes de una investigación colectiva y a disfrutar un poco del asunto. Cerramos los ojos para tener menos estímulos y vamos sintiendo nuestro cuerpo en este espacio, en esta posición. Y vamos depositándonos, soltando tensión. Hasta que simplemente por el hecho de estar tranquilamente relajado, sintamos el movimiento de la respiración, que es el único movimiento del cuerpo que permanece mientras estamos inmóviles y relajados. Dejándonos arrullar por esa respiración. Ahora te voy a pedir que imagines que estás entrando en un jardín. Puede ser un jardín conocido o puede ser una simple imaginación, algo que tú estás creando en este momento. Un jardín en el que hay flores, arbustos, árboles. Sientes incluso la fragancia del bosque, la fragancia del jardín, del mundo vegetal.
Y vas caminando y vas viendo las diferentes especies, las diferentes plantas, las diferentes flores, cada uno en su momento vital. Puedes ver pequeños brotes, puedes ver flores que están abriéndose en este momento. Las puedes ver abiertas, llenas de color. Y también hay algunas que están ya marchitándose poco a poco. Y algunas que hay hojas muertas. Otras que están picadas por los insectos. Hay algunas que han caído en el suelo, que están ahí ya caídas en un proceso de descomposición. Un proceso del que las que están surgiendo se están alimentando. Observa cómo este proceso continuo de surgir, de estar y de ir poco a poco desapareciendo es la esencia de ese jardín, es lo que le convierte en algo valioso. Si quieres puedes coger una flor o acercarte a ella. Y darte cuenta de que dentro de 24 horas será diferente y de que dentro de 48 horas probablemente sea muy diferente. Observa que gracias a ella hay muchos animales que viven, como las abejas y otros insectos, también los seres humanos, porque gracias a ellas que producen el oxígeno, nosotros podemos también hacer nuestra vida. Disfruta un poco más observando este bello jardín. Y ahora, si quieres, aumenta un poquito la respiración. Empieza el movimiento por las manos, los pies. Puedes moverte y volver poco a poco a este momento, a este lugar, con todos nosotros. Me gustaría que pensases por un momento, ¿qué has sentido al darte cuenta de que todo lo que ves se habrá transformado en un par de días, que será completamente diferente? ¿Qué has sentido? ¿Cómo has experimentado esa transformación? ¿O qué has sentido, por ejemplo, al conectar con los brotes, con esos brotes que están a punto de salir? ¿Qué has experimentado
al ver las flores abriéndose, al ver las comidas por los insectos. ¿Qué has sentido cuando has visto las flores marchitas? ¿Qué sientes ante la comprensión de que todo lo que nace pasa por este proceso de crecer, florecer, marchitarse y morir? Nos interesa mantener esto en el cuerpo, mientras estamos trabajando, ¿no? Sentir cuál ha sido este proceso. Porque yo lo que quiero en principio hablar es de esta colonización de nuestras mentes, que es la idea de la discriminación por la edad. Fijaros que es un término que surge en el año 68, ¿no? Y en el año 68, la revolución, los que éramos jóvenes en el año del 68, ¿no? Creo que de alguna manera impulsamos la conciencia sobre lo que era el sexismo, sobre lo que era el racismo, sobre muchas de las discriminaciones que había, ¿no? Pero, sin embargo, también nos llevamos por delante a las personas mayores, porque había que renovar, era un momento de renovación, lo viejo no servía. Y ahora somos nosotros, los mismos, los que tenemos que señalar que los viejos tienen valor, tenemos valor. En una universidad inglesa se hizo este estudio, ¿no? Y se vio que el 100% de los encuestados habían sufrido algún tipo de discriminación motivada por la edad, que es muchísimo más que lo que puede haber en los estudios que hay sobre sexismo y sobre racismo. Y fijaros cómo incluso las estadísticas, no solo las palabras, se pueden torturar para que digan lo que queremos que digan. Si a nosotros nos ponen este esquema, que veis que es un esquema sobre la soledad, si a nosotros nos ponen solo este último cacho, lo que vemos es que la soledad de las personas mayores aumenta. Y entonces decimos, hay un gran problema de soledad en las personas mayores. Pero si nos fijamos bien, vemos que cuanto más soledad sentimos los humanos es a los 29 años, estadísticamente, a los 29 años. Y luego hay una caída extraordinaria de ese sentimiento de soledad que solo remonta a partir de los 65 años y que veis que con el tiempo ha ido también moderándose, porque la curva de puntos es la soledad que se sentían las personas en Suecia en 1985. Mientras que la de abajo es en 2008. Es decir, que de alguna manera ese aislamiento es algo que vamos superando también, ¿no? Y vamos comprendiendo o aprendiendo a envejecer, que es un problema que tenemos como sociedad, porque nadie nos ha enseñado a envejecer porque nunca hemos durado tanto tiempo. Entonces, ese es el problema de esta... como diríamos, de este ismo, ¿no? Voy a decir que hay, culturalmente, hay un problema gordo porque la sociedad, los valores dominantes de la sociedad, no nos permiten hacer el tránsito hacia la vejez con orgullo y satisfacción. Y no nos permiten, y la industria que intenta detener la idea del envejecimiento, absurdamente, probablemente será la mayor industria que existe ahora mismo en el mundo. Los fármacos, las cremas, las operaciones y todo lo que hay para que intentemos absurdamente detener un proceso natural que deberíamos estar contentos y orgullosos de protagonizar, ¿no? Dos noticias que me han llegado esta semana, dos detalles para explicar esto de lo que me ha llegado esta semana. Uno se trata del Botox, ¿no?
El Botox, fíjate, en este estudio, se entiende que el Botox, ¿no?, lo que produce es la imposibilidad de experimentar las emociones. ¿Por qué? Porque lo que hace el Botox es, como sabéis, es adormecer, entumecer los músculos de la cara. Entonces, si nosotros, por ejemplo, entumecemos los músculos del entrecejo, entonces no somos capaces de experimentar en nosotros mismos, pero lo que es más grave, en el otro, ni digamos, el malestar, la tristeza, la rabia, ¿no? Es un problema que, claro, en la medida en que esto se está convirtiendo cada vez más popular, está de alguna manera taponando lo que sería el proceso evolutivo natural emocional, que sería el que la empatía, que es lo natural en los seres humanos, pero que tiene que ir desarrollándose con la edad en algo más que empatía, en amabilidad y en llegar hasta compasión con el tiempo, con la madurez, ¿no?, pues está impidiendo que este proceso compasivo se desarrolle en nosotros. Está deteniendo el proceso emocional, está entumeciendo nuestro proceso emocional, ¿no? Y esto también es verdad que pasa tanto con las emociones buenas como con las malas, ¿no? Es decir, también nos pueden adormecer los músculos de la sonrisa y entonces no podemos experimentar la sonrisa, porque en eso consiste, en imitar mímicamente, implícitamente, el sentir del otro, y es así como nosotros nos relacionamos con el otro. Entramos en una interacción emocional precisamente a través de estos pequeños gestos imperceptibles, ¿no? Esto está basado en lo que se llama la cognición corporizada, ¿no? Y cuando de alguna manera detenemos, entumecemos esta capacidad de reaccionar, de empatizar con el otro, pues estamos creando una distancia con el otro, evidentemente, ¿no? El otro, si cabe todavía más fuerte, es este problema del paracetamol. Un estudio de Oxford, que viene ahí señalizado, publicado en una revista científica. El paracetamol, fármaco que se toma contra el dolor, reduce nuestra capacidad de comprender y compartir el dolor de los demás. Porque evidentemente son los mismos receptores que tenemos nosotros para el dolor los que ponemos en marcha para sentir el dolor de los otros. Entonces, fijaros lo que esto supone. Fijaros que en un año se consumen, es el segundo medicamento más consumido en nuestro país, se consumen 32 millones de envases con receta, aparte de todo lo que se pueda vender en venta libre. Es algo que te dan sin pedirte nada. O sea, el paracetamol es la cosa más esto del mundo, ¿no? Pues el paracetamol bloquea, al menos parcialmente, la capacidad de empatizar y de sentir compasión, ¿no? Con lo cual, esto supone que como especie, nosotros mismos nos estamos taponando la posibilidad de evolucionar hacia lo que es más humano y hacia lo único que seguramente nos podría salvar como especie, ¿no?, que es la compasión, ¿no? Y esto en buena parte sucede porque los valores dominantes son los valores de la edad mediana. Los valores de la productividad, de la eficiencia, de la independencia. Hay algunos textos que hablan de este problema del viejismo, ¿no? Hoy mismo me hablaba un compañero, yo he estado muchos años de profesor en la universidad, y un compañero que estaba rabiando por jubilarse, ¿no? Estaba hasta las narices, la burocracia, no sé qué, no sé cuántos, tal, ¿no? Y no lleva 2 años jubilado y está deseando volver, porque le han dejado sin su rol social, le han dejado sin su estructura de vida y está completamente despistado, porque no hay guión para las personas que se jubilan, ¿no? Es como que, sí, uno puede empezar diciendo, sí, voy a disfrutar de la vida, dándome, ¿qué?, todos los placeres que no me he dado hasta ahora.
Entonces, claro, empiezas a engordar, no sé, empiezas a todo eso y al final dices, no, esto no puede ser, esto no tiene sentido, tengo que buscar otra salida, ¿no? Entonces, estos valores de la Edad Mediana están basados en algunas creencias que son creencias falsas y que hoy en día ya no se mantienen, pero que seguramente no han llegado al gran público, ¿no? Como, por ejemplo, que el cerebro no produce nuevas neuronas, que los viejos no aprenden tan bien como los jóvenes, que las conexiones entre neuronas son relativamente fijas a lo largo de toda la vida, que la inteligencia es cuestión de cuántas neuronas tienes y de la rapidez con que trabajan. Todos estos eran creencias que seguramente todos hemos asumido, aunque sea inconscientemente, ¿no? La idea de que, es que ya estoy viejo para aprender esto, ¿no? Sin embargo, los descubrimientos actuales nos llevan a otro punto completamente diferente. El cerebro está en continua transformación debido a la experiencia y al aprendizaje en todo momento hasta el último aliento. Nuestro cerebro puede aprender durante toda la vida. Las neuronas se siguen formando durante toda la vida. Los circuitos emocionales del cerebro maduran y se hacen más equilibrados con la edad. Esto es lo que se ha llamado la paradoja emocional. Somos más equilibrados emocionalmente, porque nuestra actividad cerebral es actividad interhemisférica más equilibrada y aprendemos el uso de la amígdala, que es el que pone en el disparadero la respuesta de huida o de acercamiento, etc., ¿no? Con lo cual, estas ideas, ¿no?, nos han llevado a esta especie de mala comprensión de lo que es el proceso de envejecer, ¿no? Incluso en los autores psicológicos, porque claro, si nos limitamos a la biología, desde luego, y si nuestro único sentido y nuestra única forma de entender al ser humano es biológica, entonces esto es una mierda, una auténtica mierda, ¿no? Pero si realmente entramos en lo psicológico, en lo que tiene de valor el ser humano, que es realmente por los valores y las capacidades que tenemos de vivir juntos, de cooperar, de ayudarnos los unos a los otros, pues entonces la perspectiva podría cambiar mucho, ¿no? Pero incluso los psicólogos que se han dedicado a lo que se llama el lifespan, ¿no?, el ciclo de la vida, ¿no?, se han encontrado con un elemento que era absolutamente novedoso, ¿no? Y es que, claro, fijaros, Erickson, que la teoría tiene 50 años, 40 años como mucho, ¿no? Solo dice, esta última parte es la única que está dedicada a los mayores de 50 o de 50 y tantos años. Es decir, que no hay una teoría sobre esto, no había una teoría clara sobre esto, es decir, al final con eso se acababa. Lo mismo que nos decían que a los 18 años ya no nos desarrollábamos más, pues también, ¿no?, nos han dicho que a los 50 años ya no tenemos futuro, ¿no? Y sin embargo, hoy sabemos que hay mucho por recorrer todavía, ¿no? Algunos autores hablan de estos 4 fases de la segunda mitad de la vida. Una fase que, como veis, ¿no?, nosotros hablamos de segunda mitad de la vida porque creo que es un concepto muy interesante, ¿no? Es un concepto de un gran psicólogo que se llamaba Carl Gustav Jung, ¿no?, y que habla de cuando una persona ha llegado al final de su proyecto personal, proyecto que muchas veces es inconsciente, ¿eh? Es decir, tiene motivación para trabajar en el mundo por unas causas o por otras, por sacar a su familia, por ganar dinero, por ser famoso, por lo que sea. Cuando esos motivadores se acaban, que suele ser, pues eso, a los 40 y tantos años, etcétera, etcétera, con éxito o sin éxito, es lo mismo, ¿no? Entonces, las personas decimos, y ya está, eso es todo, se acabó, a eso hemos venido, no hay nada más que hacer. Y se produce la crisis del sentido, hay una crisis de sentido, ¿no? Y esto es lo que nosotros intentamos revalorizar, ¿no? La idea de que merece la pena, y merece mucho la pena, y tiene además una connotación y una responsabilidad social importante, el que nosotros revaloricemos la edad adulta y revaloricemos los valores de la edad adulta, ¿no? Esta época, por ejemplo, ¿no?, es la primera vez en la que las personas confrontan por vez primera su mortalidad, ¿no? Y la confrontan también cuando se dan cuenta de que han sido malos, en muchas ocasiones. Hasta entonces uno no quiere mirar lo que ha hecho mal. Uno solo mira para adelante, tiene que tirar, pero hay un momento en que dice, joder, a este tío vaya putada le hice, y a aquel me porté mal con aquel. Y de repente se da cuenta de que todo aquello que no ha querido ver en sí mismo y que ha estado viendo en los demás también forma parte de sí mismo, ¿no? Esa parte que llaman la sombra, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso hace que cambiemos mucho la perspectiva, ¿no?, en esta segunda mitad de la vida, ¿no? La mortalidad se hace mucho más presente y hay algo que nos incita a seguir buscando, a buscar
paz, a buscar tranquilidad, a buscar equilibrio en nosotros mismos, ¿no? La segunda, que normalmente suele situarse entre los 60 y los 70, es este momento que muchas veces viene acompañado de la jubilación, ¿no? Y es cuando uno dice, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, no puedo estar retrasando más estas cosas que he ido retrasando durante toda mi vida, ¿no? Es como el momento de la liberación. Y es ese momento el que decía que si uno no tiene argumentos, si uno no ha desarrollado algo interesante en su vida, algo por sí mismo, entonces es un momento también de crisis, porque si no tengo papel, si no tengo rol social, que era el que me sostenía, ¿no? Afortunadamente, eso ya no pasa como antes, pero antes ya sabéis, las personas que se jubilaban, sobre todo los hombres, morían en un plazo muy corto de tiempo. Cuando se les privaba de su rol social, morían. Ahora no, ahora se llega con júbilo a la jubilación, con ganas de disfrutar de la vida. Pero hay un momento, los primeros años son de ese júbilo, pero hay un momento en el que uno dice, pero no, esta parte de mi vida tiene que tener un sentido más allá, ¿no? Y es cuando llegamos a esta otra parte, ¿no?, que es la de los años 70 y 80, ¿no? Bueno, ya veis que en todas las anteriores también hay elementos fisiológicos que debemos de tener en cuenta, porque fisiológicamente el declive del que tanto se ha cacareado no es tan declive. Es decir, en el momento en el que más conexiones sinápticas hay en el cerebro es a los 70 años, porque la experiencia ha ido creando unas redes en el cerebro que tienen una capacidad enorme de comprensión. Es cuando las personas pueden llegar al pensamiento posformal, a no tener que tener razón, porque simplemente saben que la razón es una cosa pasajera y que pueden mantener elementos contradictorios en la mente sin que eso suponga un problema, sin tener que desechar uno, sin tener que agarrarse a uno y sin tener que luchar el uno contra el otro. Entonces, en todas estas fases, subfases de esta edad, hay momentos hay circunstancias fisiológicas que hablan de algo mucho más optimista de lo que normalmente se nos ha hablado, ¿no? Y en la fase final, ¿no?, que sería esta fase, bueno, por ejemplo, la fase esta de los 70 a los 80, es la fase de la reminiscencia, ¿no?, que también continúa en la fase siguiente. De los 70 a los 80 es cuando más voluntarios hay en todas las organizaciones que se dedican a ayudar y cuidar a otras personas. Mayor número de voluntarios es de entre los 70 y los 75 años, curiosamente, ¿no? Y luego es eso, ¿no?, es la idea de la reminiscencia, ¿no?, de ir repasando tu vida, ir reencontrando esos momentos y haciendo las paces con ellos, ¿no? Y es algo que también es muy importante en nuestras familias, ¿no? El deseo de vivir bien hasta el final tiene un impacto muy positivo en la familia y en la comunidad, ¿no? Entonces, hay una teoría que es un poco la que vamos a seguir ahora, ¿no?, un poquito, que es la teoría de la gerotrascendencia, que es una teoría que tiene, bueno, a finales de los 90, donde queda realmente estructurada y que se ha probado no solo en países nórdicos, porque es una teoría de un sueco, pero también en diferentes partes del mundo, en diferentes culturas, Estados Unidos, Taiwán, en Asia, en Europa, en muchos sitios, sí que es verdad que en lugares más bien desarrollados, es decir, que este es un elemento que también tiene que ver con la longevidad y con muchas otras cosas, ¿no? Y como veis es un cambio en la metaperspectiva que se produce en el sujeto, ¿no?, que pasa de una visión materialista a una visión mucho más pragmática, o de una visión materialista y pragmática a una visión mucho más cósmica, en el sentido de mucho más holística, de que incluya todo el cosmos, ¿no?, de que no es algo etnocéntrico, ni siquiera mundicéntrico, ¿no?, sino que es algo mucho más global y más trascendente, ¿no? Y generalmente va acompañado de un incremento en la satisfacción vital, porque esto es una cosa que generalmente tampoco se nos dice, pero las personas mayores en general testimonian satisfacción, en la gran mayoría. Desde luego que hay muchas personas que sufren, hay muchas personas que tienen problemas de salud, hay muchas personas que necesitan de atención geriátrica, pero hay un gran porcentaje de personas mayores que manifiestan felicidad, plenitud, en épocas muy adelantadas de la vida. Entonces, de alguna manera, la gerotrascendencia vendría a intentar llenar ese hueco también, ¿no?, que veíamos en la teoría de Erickson de esa última parte de la vida, que claro, la última parte de la vida ahora son 40 años, ¿no? Entonces,
eso que hasta ahora estaba sin rellenar por las teorías fisiológicas, por las teorías psicológicas, ¿no? Pues viene a hablarnos de esta nueva etapa, que es una etapa que podemos tildar de ideal, pero también puede servirnos como elemento de reflexión, como guía, como orientación para nuestros años venideros, ¿no? Y entonces, en esta etapa se vienen a describir, se vienen a encontrar, es una teoría que se ha hecho primero en base a entrevistas semiestructuradas, con lo cual se hace análisis de conversaciones, se sacan los contenidos y se van clasificando en bloques temáticos, y de ahí se van luego a hacer análisis cuantitativos, que se han hecho, pues como digo, en diferentes partes del mundo, ¿no? Y se observa que hay transformaciones en estos ámbitos, en el ámbito del autoconcepto, en el ámbito de las relaciones y en el ámbito de la cosmovisión, ¿no? Entonces, el primero, ¿no? Son 5 factores en cada uno de estos cambios, ¿no? En el cambio del autoconcepto, ¿no? El primero es este: reconozco que he hecho cosas buenas y malas en diferentes momentos de la vida, ¿no? A mí me gustaría que en este momento nosotros pensásemos, ¿no? Las preguntas, ¿no?, que se podrían hacer es: algunas personas afirman que a lo largo de su vida han descubierto aspectos de ellos mismos que no conocían, algunos positivos y otros negativos. ¿Reconoces ese proceso en ti mismo? ¿No? Es una pregunta que se hace, ¿no? Entonces, ¿realmente uno mismo se cree tan impecable? ¿Se cree que realmente son las circunstancias las que me han llevado a esta situación? ¿O de alguna manera asume responsabilidad sobre su presente? Asume que él ha cultivado lo que ahora está cosechando. ¿Hay una concepción realmente responsable de este momento? Porque si no, pues entonces, claro, nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿no? La segunda es la disminución de la importancia de uno mismo, ¿no? Y la pregunta sería: algunas personas mayores dicen que ha cambiado su concepto de sí mismos de manera que no se dan tanta importancia como antes. ¿Has sentido eso alguna vez? ¿Has sentido esa necesidad de ser importante y ves que ahora no tienes tanta necesidad de estar ahí, de que te miren, de estar en el foco de la atención, de ser el centro, de ser tan importante? El tercero de los factores es el desarrollo de la trascendencia del cuerpo. Claro, algunas personas dicen que antes daban mucha importancia a su aspecto físico y que ahora siguen cuidando su cuerpo, pero no se obsesionan con su apariencia. ¿Has experimentado algo de este tipo? ¿Reconoces en ti este proceso? ¿No? Porque de alguna manera esto nos va a llevar a ir descubriendo si estamos en un proceso evolutivo o estamos, como veíamos en el esquema de Erickson, en esta fase en la que se produce al final de la generatividad el estancamiento. El problema evolutivo que tenemos como sociedad occidental es que muy poca gente da el paso a esta fase de la integridad, ¿no? Integridad o desesperación, ¿no? En este caso, ¿no?, como veis, es solucionar un dilema en cada una de las fases, ¿no? Y el estancamiento es el problema acuciante de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, el cuarto de estos cambios que se producen en el autoconcepto tiene que ver con eso que es trascender el yo. Dice: algunas personas mayores dicen que antes hacían las cosas para ellos y para su propio beneficio. Ahora encuentran más satisfacción haciendo cosas por los demás. ¿Te resulta familiar esta perspectiva? ¿Reconoces eso? Otro de los cambios que se produce es la que se llama la integridad del ego, ¿no?, que habéis visto que es la última fase del lifespan, del ciclo de la vida de Erickson, ¿no? Y la pregunta es: algunas personas mayores dicen que sienten que su vida se ha completado, como si las piezas de un puzzle hubiesen encontrado su sitio y formasen un todo. ¿Tienes esa sensación de que todo ha cobrado esa sensación de plenitud, de que las piezas han encajado, de que sientes de que
esas partes que estaban escindidas, o porque las habías olvidado o porque las habías escindido, como decíamos antes, las partes que no querías ver, ¿no? O porque estabas obligado a vivir en ambientes muy diferentes por cuestiones laborales, etcétera, y ahora ya todo eso da una sensación de estar unificado, una sensación de, ¿no? Estos serían los 5 elementos del cambio del autoconcepto, ¿no? en un proceso que sería este proceso natural de gerotrascendencia, ¿no? Luego se producen cambios en las relaciones, el significado y la importancia de las relaciones personales, ¿no? Dice que algunas personas mayores dicen que han cambiado sus relaciones sociales, se han vuelto más selectivos y prefieren menos relaciones pero más profundas a muchas relaciones pero más superficiales, ¿no? Y en este caso, ¿no?, hay una especie de interés por la soledad, por la contemplación en las personas mayores, que es un tiempo necesario, como decíamos, para hacer ese trabajo de reminiscencia, de ponerse digamos, al día con lo que ha sido la vida de uno, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces este placer por estar solo es malinterpretado, y estas teorías que hay modernas sobre el envejecimiento, que nos obligan a tener que estar siempre activos, siempre haciendo cosas, siempre relacionándonos socialmente, etcétera, etcétera, pero de una manera que no parece natural, ¿no?, sino que es como seguir intentando sostener esos valores de la edad mediana cuando ya no nos sirven, cuando ya realmente no tienen el poder motivador que pueden haber tenido en otra época de la vida, ¿no? Y entonces nos quieren obligar eso, a seguir siendo muy activos y tal. Y nadie niega que es muy importante tener una red social, nadie niega que es importante tener una actividad física, ni nada por el estilo, pero que es muy importante también esta idea de estar tranquilo, de tener tiempo para la contemplación, de tener tiempo para estar solo, para disfrutar de la soledad, para disfrutar de no hacer nada. Es importante aprender a disfrutar de no hacer nada, ¿no? Tema de las máscaras sociales, ¿no? Dice que algunas personas mayores afirman que cada vez son más conscientes de actuar un papel en la interacción con los otros, de actuar papeles, ¿no? Y deciden ser más auténticos, aunque eso no guste. Es decir, es el momento en el que uno acaba con lo políticamente correcto, diríamos, ¿no? Y es capaz de mostrarse como es, de mostrarse más auténtico, de poder ser como le sale, sin tener que estar fingiendo, sin tener que estar cumpliendo con los otros, ¿no? Acompañando a este proceso que es muy divertido, que es el de la inocencia emancipada, ¿no?, que es el que en esta época hay muchas personas que incluso disfrutan con la provocación, ¿no? Y seguramente todos conocéis a alguna persona mayor, ¿no? Y bueno, eso se ha reflejado también mucho en series de televisión, ¿no?, como las hijas de oro, como eran las chicas de oro, ¿no?, que había la más mayor de ella que la soltaba así, ¿no?, ¡pamba!, ¿no?, y entonces las otras, ¡ay, chica, pero qué cosas dices y tal!, ¿no? Es esta idea de la inocencia emancipada, ¿no? Yo digo lo que me sale y ya no tengo que esconder nada, y si provoco un poco, mejor, porque eso da alegría al ambiente, ¿no? Entonces, es una idea que dicen, ¿no?, que ser espontáneo, sin importarte que ser juzgado, ¿no?, sin importarte el qué dirán, ¿no?, sin importarte las críticas, ¿no?, es algo también que se puede producir en esta época de la vida, ¿no? La actitud ante los bienes materiales también, ¿no? Muchas personas mayores dicen que la actitud ha cambiado y que ahora prefieren no acumular cosas que no les resultan imprescindibles, ¿no? No sé si a vosotros os ha pasado algo parecido, ¿no? Pero sí que es verdad que uno piensa, esta época de la vida es para recorrerla con ligero equipaje, ¿no? Y hay incluso un fenómeno que se llama una especie, ¿cómo era?, ascetismo, el nuevo ascetismo, que es propio de las personas mayores, ¿no?, que simplemente consumen lo absolutamente necesario, son muy cuidadosas desde un punto de vista, diríamos, ecológico, ¿no?, hoy en día, aunque probablemente no han tenido una educación ecológica, ¿no?, pero son conscientes de lo que valen las cosas y procuran ¿no?, utilizar las cosas que necesitan y nada más, ¿no? El último de los factores es lo que se llama la sabiduría cotidiana, ¿no? Y esta es muy importante también, ¿no?
Dice que hay algunas personas que piensan que les resulta más fácil tomar decisiones adecuadas y ayudar a otros a tomarlas, ¿no? Es verdad que durante buena parte de nuestra vida nos empeñamos en tener razón y nos estamos todo el día discutiendo por tener la razón, porque tenemos una idea demasiado fuerte de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Y cuando uno descubre que muchas veces es movido por causas inconscientes, que no tiene el control sobre lo que es este proceso de ser humano, pues entonces asume de una manera humilde pues que no controla el proceso, ¿no? Y eso hace que sea más tolerante con uno mismo y más tolerante con los demás también, ¿no? A esto se refiere un poco esta idea de la sabiduría cotidiana, ¿no? Y pasaríamos al tema de la cosmovisión, ¿no? La cosmovisión, que es pues una idea global de cómo funcionan las cosas, ¿no? De cómo funciona el mundo, ¿no? Una de las cosas que cambia es la percepción del tiempo, ¿no? Dice que en muchas personas mayores cambia el concepto del tiempo, ¿no? Antes tenían una idea muy clara de lo que es hoy y de lo que era ayer, pero ahora pueden estar en dos periodos de tiempo a la vez. ¿Reconoces esa sensación? Esto, por ejemplo, claro, con el tiempo los recuerdos más antiguos surgen con mucha fuerza, con mucha viveza. El inconsciente lo que intenta es solucionar cosas que no ha solucionado y entonces lanza, ¿no?, todas esas imágenes, todas estas cuestiones sin resolver, ¿no? Y entonces tenemos imágenes muy vívidas del pasado, que a veces nos resultan tan vívidas como las que son del propio presente, ¿no? O incluso, ¿no?, en situaciones, digamos, pues de hogares o de residencias y cosas por el estilo, pues se dice, me acuerdo ahora del relato de una enfermera que dice que fulanito está mal de la cabeza. Le he encontrado y me ha dicho que estaba hablando con Platón, y que le decía que lo de las sombras, que no son sombras y que no sé qué y no sé cuántos y tal, ¿no? Y claro, no tiene nada que ver, la persona estaba perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que se puede permitir ese lujo de hablar con Platón, ¿no? Se lo puede permitir porque puede establecer un diálogo con un personaje imaginario y vivirlo como si fuera un momento presente, sin que eso suponga ningún deterioro ni nada por el estilo, ¿no? Sobre eso Oliver Sacks tiene relatos preciosos, ¿no? Este psiquiatra que murió recientemente, ¿no? El siguiente es la conexión con otras generaciones, ¿no? Hay algunas personas mayores que dicen que han experimentado un aumento de simpatía respecto a los que nos han precedido. Un sentimiento de ser un eslabón en la cadena de generaciones, ¿no? ¿Reconoces esa sensación? Es algo que realmente nos enraiza mucho, ¿no? El hacer las paces con el pasado, el reconocer el esfuerzo que hicieron los que nos precedieron, que lo hicieron a su manera, que lo hicieron como pudieron, con las limitaciones que tuvieron que tener, ¿no? Y el no ser exigente, ¿no?, con las generaciones futuras, ¿no? El comprender que ellos también dependen de tu confianza, de que tú confíes en ellos, aunque metan la pata una y otra vez, aunque se equivoquen, pero necesitan que esta persona mayor todavía les acepte habiéndose equivocado, habiendo metido la pata, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, esta idea de servir de eslabón entre las generaciones, ¿no?, y de sentirte parte de eso, ¿no? Sentir que tú estás, o que ellos están, tus predecesores, en ti, y que tú estás y ellos están, los que te siguen también están en ti, ¿no? Que no eres un ser aislado, que tú lo que eres es un mero transmisor, una correa de transmisión de algo, ¿no? Luego está la idea de la vida y de la muerte, ¿no? Muchas personas mayores han experimentado cambios en esta cuestión, ¿no?, de la vida y de la muerte. Personas que temían la muerte en su juventud se han deshecho de mayores de ese miedo, ¿no? ¿Tú sientes esto también? ¿Te das cuenta de que esto se está produciendo en ti? Este es un fenómeno también que muchas veces nos resulta difícil de comprender, ¿no? De la misma manera que nos resulta, por ejemplo, ver a dos niños, cómo se relacionan dos niños que no han desarrollado un código ético como el que tenemos las personas mayores y que nos parece que son crueles entre sí. Pero no existe tal crueldad entre los niños. Simplemente están probando, están investigando sobre cómo son las relaciones, sobre cómo hay que relacionarse.
De la misma manera, a nosotros, cuando estamos en una edad en la que se aproxima la muerte, pero todavía la vemos lejos, no sé por qué razón, ¿no? Por esa ilusión de que vamos a vivir tiempo, ¿no? Porque nadie nos garantiza ni medio minuto más, ¿no? Pero bueno, seguimos pensando en eso, ¿no? Y por eso quizá no nos plantamos directamente frente a la idea de la muerte, ¿no? Pues cuando surge, ¿no?, esta idea de ver a las personas que van a morir, ¿no?, es como que nos da rechazo, ¿no? Es posible que alguno de vosotros haya sentido también, cuando hemos estado en el jardín, pues rechazo por las flores que están marchitas, por las flores que han caído, las que están en el suelo, las que están muertas, ¿no? Es posible que hayamos sentido esto, ¿no? Y ese miedo a la muerte, ¿no?, es un miedo que también se transforma, en el mejor de los casos, ¿no? Cuando uno ha tenido tiempo de hacer ese trabajo de reminiscencia, de ponerse al día con su vida, con sus cosas y tal, uno afronta la muerte con naturalidad, sabiendo que es lo natural y con curiosidad incluso, ¿no? Es decir, a ver cómo es esto, ¿no? No hay ese miedo a la muerte que nosotros tememos por cuando la vemos de lejos, cuando le vemos como el final, como algo horrible, ¿no? Y sin embargo, resulta que toda esta fase segunda de la vida es una preparación para ese momento, ¿no? Y por eso nos conviene, ¿no?, prepararnos en este tránsito, ¿no? Este me parece también un elemento muy interesante, el elemento del misterio, ¿no? Muchas personas que han terminado por aceptar que hay cosas en la vida que no se pueden explicar mediante la razón o la ciencia, cosas que forman parte del misterio de la vida, ¿no? ¿Te resuena este asunto? ¿No? Esta idea, ¿no?, de que en el fondo el mundo espiritual, ¿no?, siempre estamos buscando, siempre estamos como intentando solucionar el misterio de la vida y el misterio de la muerte, ¿no? Y es igual que hagas cualquier tipo de abordaje espiritual, es igual que llegues a cualquier tipo de estado de conciencia, es lo mismo, porque el misterio permanece intacto. Siempre va a mantenerse el misterio de qué coño es esto de la vida y la muerte, qué coño pintamos aquí. Uno lo puede vivir de una manera o de otra, pero el misterio permanece. Y cuanto antes seamos capaces de aceptar el misterio, vamos a ser menos intransigentes, menos impositivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego respecto a las fuentes de felicidad, ¿no?, que sería el último de estos factores, ¿no? Hay muchas personas mayores que dicen que antes buscaban eventos y acontecimientos que les alegrasen la vida, ¿no? Necesitaban de cosas, de sustancias, de circunstancias, de situaciones, de viajes, de tal, ¿no? Algo que estimulase, ¿no? Pero ahora disfrutan de las pequeñas cosas, ¿no? Y esto también no es una resignación, es simplemente una valoración, ¿no?, más realista de lo que es la vida y de lo que son las cosas, ¿no?, y de lo que son el mundo, ¿no? Entonces uno puede disfrutar de cosas pequeñas, de cosas sencillas, de cosas que probablemente a veces nos parecen vulgares, nos parecen corrientes, ¿no? Y sin embargo, pues llegamos a este punto en el que somos capaces, ojalá, de disfrutar de todo eso, ¿no? Estos son los 15 factores, ¿no?, que se entrelazan y que nos hablan de una posible evolución, ¿no?, de nuestra vida, ¿no?, de algo que puede informar nuestro desarrollo, algo que puede desbloquear un proceso evolutivo, nuestro proceso personal, ¿no?, de una teoría que no nos condena a envejecer biológicamente y nada más, ¿no?, sino que nos abre a lo que es realmente el mundo de la sabiduría, de la compasión, que es el mundo de las personas mayores, ¿no?, que se han desarrollado armónicamente, ¿no? Y entonces creo que puede ser una forma muy interesante de posicionarnos frente a los tiempos que vienen, ¿no? Nosotros, como sabéis, en nuestro centro, si no os lo sabéis, os lo cuento, nosotros nos dedicamos, somos un instituto de psicología, y la meditación es como la clave, diríamos, del proceso psicológico que nosotros animamos, ¿no?, y que nosotros orientamos, ¿no? Porque la meditación es una práctica que, de alguna manera, nos ayuda a generar un estado interno y un estado de estabilidad que nos permite afrontar las adversidades de la vida cotidiana pues, con una mente estable, con tranquilidad, etc., ¿no?
es aprender a generar en nosotros un estado que los fisiólogos dicen de dominancia parasimpática, ¿no? de esta dominación del sistema nervioso autónomo que se encarga del placer, de la búsqueda del placer, de la búsqueda sana del placer, ¿no? De un estado en el que hay un bajo metabolismo, que hay un muy bajo consumo de oxígeno y un muy bajo consumo de otras sustancias, lo cual hace que la práctica de la meditación retrase, por ejemplo, el envejecimiento, el proceso de envejecimiento celular, entre otras muchas ventajas, ¿no? Y también en el declive que se llama cognitivo, ¿no? Porque ya hemos visto que el declive cognitivo es muy a poner entre paréntesis. Sí hay dos cosas en las que se sabe que hay un declive cognitivo con la edad, que son la memoria a corto plazo y la velocidad de procesamiento de la información. Ambos dos son apoyados, impulsados por el proceso de la meditación, por el mindfulness en este caso. El mindfulness lo que hace es desarrollar la memoria a corto plazo y mantener la velocidad de procesamiento. Por cierto que la velocidad de procesamiento es una cosa, claro, como todas estas cosas que son procesos internos, a los que es muy difícil acceder. Y no está muy claro que sea menos velocidad de procesamiento, sino que probablemente sea mucha más parsimonia en la respuesta. Porque las personas mayores tienen parsimonia, no tienen la compulsión de responder rápidamente, de tener que dar una respuesta instintiva y rápida, sino que tienen el tiempo de pensarlo. Y entonces, muchas veces lo que sucede es eso, ¿no? Que ante estas preguntas que hacen los investigadores, las personas lo que hacen es tardar más en responder. Y entonces se deduce que hay un descenso en la velocidad de procesamiento de la información, cuando probablemente es simplemente algo que tiene que ver con la parsimonia. Y esto es natural en todas las culturas, no solo en la nuestra, ¿eh? Si nosotros, por ejemplo, vamos a África, siempre el chamán es una persona, pues normalmente de edad, ¿no? Porque el sabio es el que tiene la experiencia y es el que ha pasado por la experiencia, ¿no? Entonces las personas van donde el chamán y le preguntan, ¿no? Oye, es que a mi hija le pasa esto, o ha tenido tal, no sé qué, le ha pasado y tal, y ¿qué no le puedes ayudar, tal, y no sé qué? Y el chamán dice, hoy las nubes no están muy bien puestas, ven mañana a ver qué podemos hacer, ¿no? Ven mañana a ver qué podemos hacer, ¿no? Y entonces la persona vuelve al día siguiente y tal, ¿no? Y el chamán le sigue dando largas, ¿no? Y no es que, simplemente es parte de ese proceso para que la persona vaya reflexionando sobre esa situación, asumiéndola, etcétera, etcétera. Es decir, juegan con el tiempo como analizador, ¿no? Como hay corrientes del psicoanálisis que lo usan también, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero quiero decir que esto que llamamos velocidad de procesamiento, pues seguramente también habrá que verlo con el tiempo, ¿no? Entonces la meditación produce, como veis, beneficios en la regulación cognitiva, sobre todo en lo que es la atención focalizada y la atención sostenida, que son dos elementos que diríamos súper importantes para el proceso cognitivo porque son realmente la antesala del proceso mental, es decir, son el cancerbero del proceso mental, el portero. Si algo no pasa por la atención, pues ya no llega a ser consciente, ¿no? Y entonces, atención focalizada y atención sostenida son los dos grandes dramas que existen en nuestra sociedad y en nuestra juventud, porque el enorme cantidad de estímulos a los que sometemos a nuestros jóvenes hace que su mente sea dispersa, que se produzcan disfunciones como el trastorno de déficit de atención y, en general, una incapacidad por sostener la atención, por concentrarse, por disfrutar pausadamente de cosas pues, como música lenta o música clásica o otro tipo de cosas, ¿no? Así que produce la regulación cognitiva. Se produce regulación emocional, como hemos dicho, ¿no? Lo que se puede dar por viejo, lo que por viejo uno va aprendiendo, se puede aprender y se puede cultivar también de joven, ¿no? A través de la meditación, por ejemplo, ¿no? El uso de la amígdala, la conexión interhemisférica, son elementos que se producen en el proceso meditativo, ¿no? Y eso hace que poco a poco seamos mucho más estables emocionalmente, ¿no? Y se produce regulación fisiológica. Nosotros en la meditación aprendemos a ver cuándo esto se está activando y cómo yo lo puedo
busco salidas y busco elementos para poder calmarlo, para poder volver otra vez a una cierta estabilidad, y vuelve a subir y lo volvemos a seguir manejando y aprendemos, ¿no? Como, ¿no? En una sentada de unos 20 minutos, media hora, pues todos tenemos un jaque o 3 jaques y algunos un jaque mate, ¿no? Que es cuando te levantas y te vas, ¿no? Pero si no, pues entonces estás todo el rato intentando manejar todos estos procesos que se van dando internamente. Se produce mucha actividad, por ejemplo, mental, y entonces eso hace que nos activemos y nos ponemos, y entonces, bueno, tenemos que aprender a gestionarlo y bajar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso produce esto que se llama metaconciencia, que es algo más que metacognición. Metacognición es esa forma en la que nosotros somos capaces de ver nuestros propios procesos cognitivos, nos hacemos conscientes de nuestros procesos cognitivos, pero la metacognición puede ser consciente o puede ser inconsciente y en sí no reúne todas las condiciones de esto que ahora llamamos metaconciencia, que no reúne solo los procesos cognitivos, sino también los procesos emocionales y los procesos fisiológicos, ¿no? Y todo eso hace que aprendamos a autorregularnos, ¿no? Pues bien, nosotros hemos desarrollado, por muchas razones, ¿no? Primero, por una razón evidente, y es que nosotros estamos entrando, digamos, en esta última fase de la vida, ¿no? La mayoría de la gente que formamos el colectivo de Baraca, o muchos, y también muchos de los que vienen a meditar, ¿no? Muchas personas las personas que vienen a meditar suelen tener más de 40 o incluso más de 50 años, porque es cuando hemos visto que tenemos necesidad de eso, ¿no? Las personas jóvenes realmente no tienen tanto interés por mirar hacia adentro, sino que están muy fascinados por el mundo exterior, buscan todavía la felicidad, diríamos, en esos estímulos externos, ¿no? Cuando somos mayores ya sabemos que no nos va a dar la felicidad nada de eso que hay allá afuera, ni mucho dinero, ni muchos bienes, ni mucha fama, ni muchas cosas por el estilo, ¿no? Sino que lo que tenemos que es encontrar la paz interna, ¿no? Y es cuando nos acercamos a la meditación, ¿no? Entonces, hemos elaborado un proceso que es del mindfulness. El mindfulness es utilizar algunas herramientas de la meditación para aprender a gestionar los procesos ¿no? físicos y mentales, y que se hace en un tiempo como de 2 meses, con una práctica cotidiana y con una reunión semanal donde se habla de las dificultades de la práctica, se proporcionan nuevas estrategias para meditar, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros pensamos que las personas mayores son las que mejor preparadas están para recibir esta herramienta, y que esta herramienta puede ser de un enorme valor para las personas que afrontan esta época de la vida, ¿no? Hemos hecho investigación en este campo, porque ya en este entrenamiento que tenemos han pasado más de 300 personas, que en una ciudad como San Sebastián es muchísimo, y que yo dudo que haya algún protocolo que se haya hecho más que este, seguramente en España, ¿no? Hemos presentado en diferentes ámbitos estas investigaciones, ¿no? Y lo que nos dicen las investigaciones sobre el mindfulness aplicado a las personas mayores, ¿no? Pues es que, por ejemplo, como veis, ¿no? Los ejercicios de conciencia corporal que incluyen tienden a mejorar la agudeza mental, alegrar el estado de ánimo, añade propósito, sentido a la vida, mejora la habilidad de realizar acciones corrientes como labores, etcétera, etcétera, que son tan importantes también, ¿no? Luego, por ejemplo, dice que en otra de las investigaciones se habla de que los ancianos que practican regularmente Qigong, Tai Chi, yoga, otras formas de mindfulness, que son formas que tienen que ver con la regulación fisiológica o con la regulación cognitiva y la regulación fisiológica, ¿no? La atención al cuerpo, el desarrollo del esquema corporal, todo eso hace que produce efectos muy saludables, porque estamos mucho más atentos a nuestro cuerpo, mucho más receptivos a nuestro cuerpo, hace que observemos y veamos cuándo viene una enfermedad, pongamos antes, digamos, el paliativo necesario para ese tipo de dolencia, etcétera, etcétera, ¿no? La práctica tiene efectos neuroprotectores, es decir, que reduce el declive cognitivo asociado con el envejecimiento normal. Otra de mindfulness previene el declive cognitivo, contrarresta los efectos del estrés y facilita el envejecimiento armonioso. Es decir, casi todas las investigaciones lo que producen es información muy positiva respecto a lo que es el aprendizaje
de una técnica como la meditación en esta fase de la vida, ¿no? Nosotros tenemos, es un trabajo que es muy gratificante porque las personas que pasan por este tipo de entrenamiento siempre tienen palabras bonitas sobre cómo ha sido el entrenamiento, sobre lo que han experimentado, sobre lo que han vivido. Y en ese sentido, pues tenemos mucha suerte, ¿no? Porque realmente recibimos un feedback que es muy positivo de las personas, ¿no? Aquí tenéis algunos de los testimonios, ¿no? La respiración me ayuda y me limpia del mal rollo, me he acostumbrado a hablar y compartir, ¿no? Me ha ordenado, tengo soporte para seguir, la respiración es un filón a explorar hacia lo sutil, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos testimonios que hablan de que esta técnica puede sernos de mucha gran utilidad, ¿no? Hay mucha más investigación que hay que hacer en este campo. Nosotros humildemente intentamos hacerlo, aunque realmente pues, somos una institución muy pequeña y no tenemos ayudas, ni subvenciones, ni nada por el estilo, ¿no? Pero nos gustaría investigar en esto, ¿no? Porque realmente creo que puede ser algo que en una sociedad como la nuestra, en el que más del 30%, ¿no? El 30 y tantos por ciento, un tercio de la población está en esta fase de la vida, y muchos de ellos, que vosotros conoceréis, están sin dirección, están sin rumbo, están perdidos, están con esa asunción del viejismo como la única salida. Aquí lo único que queda es declive hasta el final, ¿no? Y eso es muy desesperante, ¿no? Como veíamos en el modelo de Erickson, ¿no? Integración versus desesperación, ¿no? Pues esto creo que puede ser una herramienta que puede impulsar a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y impulsarla hacia mayor estado de salud física y mental, ¿no? Y me gustaría terminar esta parte, si queréis, con una pequeña meditación también, ¿no? Como hemos empezado, ¿no? Una meditación para que volvamos luego a repensar cuáles son nuestras prioridades en la vida, ¿no? Entonces vamos a colocarnos otra vez cómodamente. Sentirnos, después de esta avalancha de palabras, tranquilos, sentirnos presentes, entornamos los ojos y nos vamos depositando en la inmovilidad y en la calma. Reflexionamos sobre esta idea de la muerte es inevitable, es definitiva, no hay manera de evadirla. Como hemos visto, todo lo que nace tiene que morir, no importa de qué se trate, todo en el universo empieza y termina. Date cuenta de que todas las personas que conoces, todas las personas que aprecias, morirán inevitablemente. Considera que la hora de la muerte es incierta, no sabes cuándo morirás, no hay certeza de la duración de la vida. La gente muere a todas las edades. Incluso se podría decir que hay más oportunidades para morir que para vivir. Y que
vivir significa esfuerzo, que tu cuerpo es frágil, que hay cosas diminutas que pueden dañarlo y causarle la muerte. Considera también que nadie ni nada te va a acompañar en ese tránsito. Es algo que vas a tener que hacer tú sola. Y que ni la riqueza ni las posesiones materiales te preparan para la muerte. Es más, cuanto más tengas, más difícil te resultará desprenderte de ellas. Los amigos, los parientes, los seres queridos se quedarán y tú continúas hacia la muerte, hacia la siguiente vida. Es decir, que tus relaciones sociales tampoco te garantizan una felicidad duradera. Ni siquiera tu cuerpo, ¿no?, es de ayuda en este tránsito, ¿no? Un cuerpo que tampoco va a permanecer, va a ser enterrado, va a ser incinerado. No importa tener un cuerpo muy atractivo o muy sano, ¿no? Nada de eso te va a asegurar la felicidad. Ni la fama ni la reputación son capaces tampoco de asegurarte una felicidad duradera en esta vida. La fama no te prepara para la muerte, ni te acompaña durante esa transición. En la muerte lo único que te acompaña es la paz interna, la tranquilidad, el estar de acuerdo contigo mismo, el haber hecho las paces contigo mismo. El saber que mueres para que otros nazcan, para dejar lugar a otros, para que la vida continúe. Solo eso, una actitud curiosa y generosa te puede acompañar en ese momento, te puede dar tranquilidad en ese momento. Por eso merece la pena prepararnos, merece la pena indagar en qué es esto de la vida, en qué consiste vivir y en qué consiste morir. Poco a poco, haz un par de respiraciones un poco más profundas y puedes mover las manos, mover los pies, estirarte un poco y volver al aquí y ahora, a este momento presente, a compartir con todos nosotros este espacio, esta experiencia. Y ahora pensemos por un momento cuáles son nuestras prioridades. Después de haber visto esto, después de haber experimentado todo esto, por un momento repensemos qué es lo que no estoy haciendo que debería de hacer, ¿no? ¿En qué tengo que cambiar mi jerarquía de prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que sí merece la pena y lo que no merece tanto la pena, en lo que estoy perdiendo tiempo, ¿no?
para terminar, yo lo que diría es que estamos ante un desafío importante como sociedad, como humanidad, como planeta, y no podemos seguir rigiéndonos por los valores de la Edad Mediana. Los valores de la Edad Mediana no sirven para salvar este jaque que nos tiene planteado el mundo, ¿no? Por eso, además de que salgamos a defender nuestras pensiones, yo creo que también tenemos que salir a defender lo que son los valores de la vejez. Los valores para los que hemos llegado hasta aquí, para los que nos hemos desarrollado, para los que hemos seguido evolucionando, ¿no? Y estos valores son la contemplación, aprender a disfrutar del momento presente, o aprender a estar en el momento presente, sea como sea, aceptando las partes buenas y las partes que no nos parecen tan buenas. La sabiduría, aprender a elegir lo mejor para todos y también para la tierra en cada ocasión, en cada gesto, en cada momento, en cada circunstancia, ¿no? Y la compasión, aprender a compartir el sufrimiento con todos los seres. Este es un poco el desafío que yo creo que tenemos como grupo humano que estamos en esta fase de la vida, y también nuestra responsabilidad con la sociedad en la que vivimos y con el hogar en el que vivimos, ¿no? Con la tierra, ¿no? Y lo voy a dejar ahí. Muchas gracias. Si alguien quiere tomar la palabra, tenemos un micrófono y puede decir un testimonio personal o, si queréis, incluso una pregunta. No sé si yo seré capaz de responder, pero... Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a ver, yo voy a hacer 67 años dentro de poquito ya. Y pues llevo en este país Jubilandia durante 3 años. Y bueno, la verdad es que yo me he dado cuenta ahora que, en fin, mi función, mi papel, ¿no? Eso que has hablado antes de esa pérdida de la importancia, ¿no? Entre comillas, de lo importante que eras entonces y ahora, pues bueno. Pero yo, en fin, la pregunta es que mi percepción, mi autopercepción, subjetiva evidentemente, claro, y la percepción de los demás con respecto a mí, ¿no? O sea, yo no me siento con la edad que tengo, ¿no? O sea, me siento más vivo, más joven, no sé. Pero luego resulta que, oiga, señor, por favor, y todo ese tipo de cosas, pues a mí la verdad es que me cabrean. O sea, me cabrean porque no sé, es como una especie como de no aceptación y a veces digo, no, pues aquí el chiste, ¿no? Decían, bueno, cuando me levanto por las mañanas todo me hace crack, crack, crack. Y dice, no estoy viejo, estoy crujiente, ¿no? Era como una especie como de, bueno, pues me conformo con esto. No sé, es un poco mi experiencia, ¿no? Oh, pues muchas gracias. Yo creo que expresas muy bien, ¿no? Lo que muchos sentimos, ¿no? En esta fase, ¿no? De la vida, ¿no? Sí. Era un profesor mío que le preguntaban eso, ¿no? De qué tal estás, y no sé. Dice, pues, ¿qué te voy a decir, no? Como me duele todo, pues estoy contento porque por lo menos me estoy vivo, ¿no? Sí, dice... Eso es. Ella dice que no está de acuerdo porque cree que cuantas más actividades se hacen y cuanto esto que es mejor en esta fase de la vida, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿eh?
No estoy en contra de eso. Lo que estoy es en contra de eso como una norma impuesta. Es decir, ahora la teoría triunfante es la teoría esa de la actividad, ¿no? De que hay que estar activo, ¿no? Pero yo encuentro que muchas personas pueden cuidar de su cuerpo y pueden estar activas, etcétera, ¿no? Pero también necesitan ese tiempo de contemplación. Y te dejan estar contemplando cuando tú quieres estar contemplando. Quiero decir, no sé si tienes familia o no, pero si tú estás un par de horas sentada sin hacer nada, no vienen a decirte, pero haz algo, ¿no? Es que tienes que estar moviéndote, que no puedes estar así todo el rato, ¿no? No te dicen eso. Bueno, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que la actividad es importante y creo que tener una red social es muy importante. Son dos cosas importantísimas en esta fase, ¿eh? Pero creo que también hay un proceso de adaptación al que tenemos que ir observando, ¿no? Es decir, que poco a poco tendremos menos impulso de hacer y eso no lo tenemos que tomar como algo negativo, sino como que hay otras labores que podemos realizar y que estamos en ese momento de realizar otras labores, ¿no? La reminiscencia, el recuerdo, ponerte al día con tus cosas. Hay cosas que hacer, pero estoy básicamente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Pues qué alegría, oye, qué bien hemos estado. Bueno, he estado yo. Espero que hayáis estado a gusto. Y si tenéis, bueno, nosotros estamos, ahí hemos dejado un poco de publicidad por si alguien quiere pasarse por allí a ver lo que hacemos. Y un placer haber estado aquí con vosotros. Muchas gracias.